Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista, un nuevo live, y en el día de hoy entrevistaré a una arquitecta de la ciudad de La Plata. Ella es Ana Paula Amado, así que hoy entrevistaré a Ana Paula, justamente ahí se conectó y ahora mismo la invito a transmitir juntos. Un segundo. Ahí te mandé la invitación para transmitir juntos, así que tenés que poner OK y vas a aparecer abajo mío. Y bueno, va a elegir y veremos qué sale de todo esto. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, Fabián? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Cómo estuvo el día de hoy en La Plata? Estás en La Plata, ¿no? Sí, en La Plata, en Hernández. ¿Dónde? Se llama Hernández el barrio. Bien, pero estás dentro de la ciudad del... Sí. Está sobre la circunvalación, digamos, entre lo Bien, que sería La Plata y Camino a Citibel. Entre bien. Gonet y Citibel, más o menos. Sería como al norte. Sí, tal cual. Bien. ¿Y cómo estuvo tu día laboral hoy? A mil. Pero bueno, bien. ¿Por qué? Entre el estudio, la obra, los hijos, y Bien. bueno, pero aquí estoy. Bien. Bueno, antes de las preguntas siempre hago como una introducción. Y bueno, nos conocimos hace muy poco. Nos invitaron a los dos a la Prebienal de La Plata, y ahí en el CAPA. Y te iba a preguntar algo que me había gustado cuando vos hablaste, cuando hiciste la presentación tuya, que hablas, no sé si hablaste de eso, pero a mí me quedó como esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Que esta cosa que tenemos nosotros, capaz los argentinos, de poder cambiar todo el tiempo, ¿no? Y ser resilientes. Y vos comentaste algo bueno, que vos tenías un estudio, tenés un estudio, tenías un gran local, y bueno, y lo tuviste que... Bueno, contanos más o menos ese trabajo tuyo de resiliencia, que me pareció muy bueno. Sí, la verdad es que a mí no me gusta planificar mucho por eso. Cambiar sobre la marcha. Entonces, me ha pasado muchas veces en la vida que cuanto más planificás, que por ahí planificás y tenés que... Entonces los argentinos me parece que estamos siempre viviendo un plan B a mano. B, C, D, digamos. Bien. Y, y también, como experiencia propia, ¿no? Por ahí las cosas que más he disfrutado han sido las más espontáneas. No quiere decir que no sea planificadora de una obra, por ejemplo, pero qué sé yo, Mm. o de un viaje, pero siempre dejo algo que juegue el destino, digamos, o el universo, como le queramos llamar. Así que con este proyecto y con el estudio y con todo un poco pasó, porque la pandemia nos atravesó a todos Sí. y, y bueno, ahí yo creo que todos tuvimos que, no sé si llamar resignificarnos, pero bueno, hacer lo que pudimos, básicamente. Mm. Y, y bueno, yo había terminado recientemente la obra, habíamos terminado recientemente la obra donde funciona actualmente el estudio y aquí la galería. Así que tenía el espacio completamente vacío, Sí. listo para estrenarse, había planificado una inauguración, bueno, como todo el mundo cuando termina una obra y piensa en mudarse y en montar el nuevo estudio y demás. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Así que bueno, había llegado de vacaciones en marzo y bueno, como todo el mundo, prácticamente, bueno, en mi caso empecé antes porque había llegado de viaje, así que directamente empecé la cuarentena Sí. y, y así comenzamos a transitar todo esto hasta que ya caminaba por las paredes, ¿no? En junio más o menos,
no aguantaba más y dije, algo tengo que hacer. Así que me vine de mi casa hasta acá, parecía como cometiendo un delito más o menos, ¿no? Porque había que Sí. tener permiso para Permiso. circular y todo. Y a mí me gusta mucho la fotografía y lo hago como hobby. Así que bueno, me vine acá y tomé fotos del espacio vacío, que están por ahí. Y eso fue un poco el disparador de lo que me provocó un poco el espacio vacío, que en realidad nunca está vacío. Sí. Porque bueno, incluso a veces es más bello los espacios vacíos que habitados, por lo menos equipados. Y, y ahí dije, bueno, con lo que hay, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre la idea le llamé escenarios al proyecto, pero bueno, lo primero que se me ocurrió es que respete el aislamiento, que podamos hacer algo con todo esto y canalizar un poco toda esa, no sé, angustia o Sí. miedos, incertidumbre, bueno, todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Así que lo invité a Gabriel Busquets, que es un artista de acá de La Plata, que bueno, que venga, le entregué las llaves del espacio y le dije que lo intervenga con total libertad. Muy bien. Y ahí hay un video en Instagram Sí. que bueno, ahí está lo que él hizo y como, bueno, Lucas y su productora se encargó con drones, porque tampoco nos podíamos acercar para filmar y todo, pero bueno, para registrar todo ese proceso, que básicamente lo que yo quería un poco hacer hincapié es en el proceso creativo, ¿no? Y generaste una galería de arte. Y a partir de ahí se fue el disparador bueno, de este espacio que siempre existió en cierta manera, por lo menos en mi, eh, no sé. Así que en el momento de que, bueno, tenías un nuevo espacio para tu nueva oficina de arquitectura, y al no poder trabajar, dijiste, ¿qué corno hago? Y Claro, creaste un espacio de arte. ya A eso yo existía llamo hasta la cuestión de la resiliencia, ¿no? Bueno, sí, ya existía la propuesta, el proyecto, pero uno siempre le da prioridad, en cierta manera, a la actividad principal, que en mi caso siempre fue la arquitectura, y siempre tuve en el estudio un espacio complementario que podrían ser exposiciones, encuentros, bueno, charlas, hemos hecho vernissage. y te ha ido muy bien con la galería hoy en día. Y ¿Estás pasó a contento? ser bastante protagónico. De hecho, creo que por más que hacemos la actividad de cualquier arquitecto, digo, en su estudio, acá estamos como respirando arte todo el tiempo y no me imagino ahora tener un estudio, porque cada vez que se va una obra, bueno, es como que queda un vacío y te das cuenta, ¿no? De lo que implica o de lo significativo que es vivir Bien, así, rodeado de arte. bien. Y acá tenemos casas, ¿no? Principalmente ahí Es, tenemos... ese es un edificio, ahí está ese es el estudio, ¿Este? Sí. ese, sí. Ahí Ahí es está. donde estoy ahora. Este es un edificio. Ese es un edificio, el último de obra terminada, ¿no? Que hicimos Bien, en Diagonal 77 y 10, acá en La Plata. bien. ¿Y cómo te llevas con esto de... Seguramente la pregunta es tonta, pero bueno, pero siempre las preguntas hay que hacerlas. Eh, ¿Cómo te llevas con esta cosa de, bueno, de ser arquitecta, tener tu propio estudio, hacer edificios, construirlos? Aunque es una pregunta muy tonta, pero porque las mujeres pueden hacer todo igual que nosotros. Pero ¿cómo te llevas con todo esto del feminismo y cómo lo tomás? Mirá, yo fui a una escuela técnica, donde éramos, qué sé yo, 600 varones y 4 mujeres. Bien, Momentos, así que no es algo, quiero decir, vengo del interior, yo soy de 9 de julio, eh, bien, todo lo que implica, ¿no? Una ciudad del interior, y en ese momento yo venía de un colegio de monjas, donde el secundario eran todas mujeres, estaba becada,
Y dije, no, dejé la beca, mi mamá me quería matar, ¿no? Le me voy a cambiar a la escuela técnica, porque yo quería, me encantó siempre el tema del oficio, la carpintería, la herrería, soldadura, mi ¿Por abuelo algo, era... por algo familiar, tus padres o tu madre Mira, trabajaban ahí o por una cuestión propia? mi abuelo era herrero, Bien. y el olor del fierro, con ese, digamos, porque le decía así, a mí siempre me cautivó. Había algo que me gustaba ir, escuchar, y bueno, nunca no me había dado cuenta que por ahí lo tenía tan impregnado, ¿no? Pero evidentemente ha sido fuerte porque disfruté mucho de los talleres especialmente, aparte de la parte de la cuestión técnica, de las materias, ¿viste? Y demás, me gustaba mucho meter mano en los tornos, en la fresadora, en la cepilla, bueno, en todo lo que implicaba en los talleres de la escuela. Y disfruté muchísimo y creo que fue una de las grandes decisiones que me fueron llevando para el mundo de la arquitectura y de la construcción. Bien. Así que, y con el tema que me preguntabas, bueno, tuve prácticamente vínculos con todos hombres, porque la verdad es que la mayoría de los profesores en esa escuela eran hombres, los compañeros eran varones, y lo conviví muy naturalmente. Pero Bien. con los años me di cuenta que es eso. Yo por ahí sentía que no tenía situaciones que no vivía situaciones por decir, no sé si llamaba discriminación, pero esa cuestión de, Inferioridad. sí, no lo sentía, no lo vivía, pero bueno, creo que con los años no es que no estaban. De alguna manera las neutralizaba porque era tan fuerte el deseo de seguir adelante que creía que no existían ese tipo de situaciones. Y ahora de grande me doy cuenta que en realidad existen, existieron y ojalá dejen de existir, pero me Sí, parece obvio, sí. que bueno, que... Y hoy en día, ¿cómo lo trabajas eso? ¿Con tus compañeras arquitectas o no sé si sos profesora o no? ¿Con las Sí, nuevas generaciones en el estudio? ¿Tenés arquitectas, jefas de obra? ¿Cómo lo manejas eso? sí, en el estudio en este momento somos dos arquitectas, trabajamos juntas, Josefina y yo. Este, hasta el año pasado trabajábamos juntos con Miguel, que era mi pareja, y él es arquitecto también, trabajamos 18 años juntos y bueno, ahí era más, más grande el estudio por ahí y siempre hubo prácticamente la misma cantidad de mujeres que varones. Bien. Así que creo que eso hoy en día se está igualando en algunos aspectos, aunque hay mucho camino todavía para Sí, claro. recorrer, para mejorar, para ser equitativos, porque hay mucho, si bien está cambiando, está evolucionando, pero tenemos todavía las mujeres esa necesidad de tener que demostrar que bueno, por suerte las nuevas generaciones creo que están alivianando ese peso y yo me siento parte de generación que hemos trabajado mucho y hemos hecho mucho al respecto desde el hacer, no solo desde el decir, ¿no? El ¿Y simple tenés hecho hijas de... vos? ¿Cómo? ¿Tenés hijas o hijos? Dos varones, dos Ah, hijos. no, pues te iba a preguntar, o capaz que tenés sobrinos, no sé, sobrinas, Tengo pero dos sobrinas, sí. vos en comparación, que acabas de decir, bueno, cuando quise dejar el colegio de monjas y pasar a industrial, mi mamá se enojó, bueno, y tuviste que hacer como una cuestión propia, ¿no? Bueno, hoy en día sentís que capaz que tus sobrinas o amigas de tus amigas, esto se lo tienen más libremente, quieren ir a la Sí, sin industrial duda, y directamente van, sin o hay duda. tipo un temor No, creo que eso está mucho más... avanzado o Sí, cotidiano. sí, allá, exacto. Creo que ya las nuevas generaciones, cuando uno quiere explicar algo, te miran como diciendo, ya el hecho de querer hablarlo, de querer Bueno, explicarlo, o incluso ustedes como madres, capaz. claro, es Capaz que ya vos como madre no lo cuestionás. exactamente. Cuando uno quiere decir, bueno, sentémonos, charlemos, reflexionemos, te miran como diciendo, es una obviedad, es como que uno les estuviera Y diciendo la sí, tabla del cero, ¿viste?
Y para nosotros es como todo un tema, porque claro, para nosotros estos, no sé, en 20 años cambió mucho tanto y todo, pero bueno, la verdad es que en ese aspecto creo que buenísimo todos estos cambios. Sí, muy bien. Hay una mochila que hemos podido sacarles de encima a nuestros hijos, a nuestras hijas, y se ve también no solo en ese aspecto, sino también en cuestiones generales que tienen que ver con la igualdad, ¿no? De Sí. género, no solamente de género, sino de cualquier diferencia que pueda haber entre compañeros en un aula, eso está mucho más neutralizado y Bueno, se respeta muchísimo. y hay algo que también, ya empezamos con las preguntas, que es el ejemplo, ¿no? Hay un chiste, una situación de Macanudo, ¿viste? Macanudo, lo conocerás, el de así. Bueno, y entonces en esas historias que Macanudo es conejo y que tiene la hija, le preguntan, ¿cómo haces para que tu hija lea? ¿No? Porque ella siempre está leyendo. Y entonces el conejo dice, porque me ve leer, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, si el hijo, vos no puedes obligar a tu hijo a leer si vos no lees. Si el hijo Es te ve que vos que estás leyendo, te contagia. hay una frase que dice, el decir motiva, Sí, pero el hecho arrasa, ¿no? La acción. Creo que, bueno, eh, ahí está el punto. Que siempre digo, cuando el decir y el hacer están en sintonía, ¿no? mm, claro. Así que por eso, si a vos te ven trabajar y toda esta cuestión, lo ven algo como más natural. Totalmente. Bueno, eso creo que es general, ¿no? Mm, Este, aunque bien. bueno, sabemos que hay puntos que todavía son este, difíciles. Problemáticos. Sí, sí. Bien. En Bueno, todos los... sí, hay que esperar que todos los gerontes dejen su paso y cambien más a la juventud. Exacto, sí. Así que bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que arranquemos con la primera. Bueno, la verdad es que me hiciste viajar, te lo tengo que Bien, reconocer, y un poco revivir viajes y en un momento que me vendría bárbaro. Este, y las preguntas creo que elegí más de 10 y ahora voy a ver con cuál descarto, dale. porque dije, depende cómo venga la charla, no voy a tener tiempo así que vamos a ir viendo. Pero sí, cuando las termino de ver me doy cuenta que tienen mucha relación entre sí, mucha conexión. Así que por ahí fue una manera una especie de contar algo a través con la excusa de las preguntas. Dale. Este, bueno, por ejemplo, yo elegí vamos a ver, por ejemplo, un suprematista. Vamos a arrancar por arte. Qué complicada, a ver, me encanta. Sí. Sí, bueno, Malevich. O Bien. Malevich. Más allá, la idea no es hablar de la teoría del suprematismo, pero yo te digo a mí por qué, ¿no? El tema del despojo. Bien, sí. Eh, Ahí está, poniendo lo que estás. Básicamente darle un lugar protagónico a la sensibilidad. Y bueno, me parece que poner en primer lugar eso, la sensibilidad ante todo, y creo que despojarse no es fácil. Entonces, todo el camino que ha hecho Malevich particularmente, uno, es como todo, ¿no? Uno ve Picasso y cree que siempre fue cubista, bueno, uno ve una obra de Malevich y cree que todo fue el cuadrado negro sobre blanco o el Sí. cuadrado blanco sobre blanco, y en Y realidad tiene hay los todo muchachos. claro, hay todo un camino recorrido que bueno, llegó a esa síntesis a tal punto que se retiró, que dijo, acá terminó mi carrera, cuando llegó a Sí. ser el cuadrado blanco sobre fondo blanco. Ahí eso que puse, ese retrato es de él mismo, un autorretrato, ese que está ahí. Bueno, eso lo pintó, creo que 20 años después de haber hecho el cuadrado blanco sobre blanco. Es Ah, como no que sabía ese dato.
Sí, No, bueno, volvió, había dejado, dijo, bueno, acá terminó mi carrera, en realidad siguió en el ámbito político, pero sí, vinculado en el tema del arte, pero no como obra de arte, como su obra, por llamarle síntesis, su máxima, eh, pureza. claro, fue... Y bueno, elegí todas obras que yo tuve la suerte de poder verlas y poder fotografiarlas. Entonces eso como que fue el hilo conductor de las preguntas, de decir, bueno, quiero haberlas vivido de alguna forma, de una manera personal, ¿no? Bien. Como para hablar desde un lugar íntimo, llamémosle. ¿Y qué Eh, viste de Malevich? ¿De Reina Sofía estuviste? en el MoMA. Ah, Eh, Así que, bueno, y, y me llamó la atención esto del despojo, a tal punto que el tipo terminó, bueno, sintió el vacío. Eso sí, llegó a un punto donde llegó al abismo, al vacío de decir, después de esto no queda nada, ¿no? Algo así. exactamente. Ahí está el Como blanco que sobre blanco. es todo y nada al mismo tiempo. Mm. Eh, y bueno, espera que voy a sacar el sonido esto. Eh, Después me llamó la atención eso de, si no me equivoco, que termina suicidándose. Ah, no sabía ese dato. Sí. Así que bueno, A ver, Wikipedia. chequealo por las dudas. ¿Cómo se llama? Casimir, ¿no? Sí. Casi misma ley. A ver. ¿Pero intencionado o accidental? Intencionado. Ah, Fíjate. a ver, causa de muerte. Wikipedia. Soy fanático de Wikipedia. Fallecimiento, 57 años. No, cáncer de próstata tuvo. Ah, bueno, puede, por Ca- ahí capaz que no hizo el tratamiento. No, no, por ahí me mezclé. Pero bueno, Puede ser. tenía como esa idea. Este, Ah, no, no bueno, sabía esto. ¿Viste cómo dijiste la parte política? Mira, siempre se aprende algo nuevo. Se lo acusa de espionaje polaco y se lo amenaza con la ejecución. Permaneció en prisión 3 meses. sí, No, ese dato no lo sí. sabía. Bien. Bueno, ya que estábamos en el MoMA, Vamos a la próxima, sí. por ahí un expresionista abstracto. Bien. Eh, bueno, todo te lleva a decir Pollock, ¿no? Pero, Ah, claro. y bueno, y sí, pero a mí particularmente me llamó la atención una obra cuando, que se llama Imagen número 2, para que la muestres, ya te digo, espera, de Klein, Franz Klein. Kline se escribe con K. Me Sí. cautivó muchísimo esa obra. Eh, Debo haberle sacado, no sé, 100 fotos por el equilibrio y bueno, el tema de los blancos y negros. Se haga Y número 2. ¿Esta? sí, sí, es, sí, es, es una obra que más o menos mide 2 por 2,70. Ah, muy grande. Es grande, sí, es preciosa. Y tiene obras muy parecidas. Y bueno, obviamente que Pollock también, no sé si viste la película, Sí. bueno, pero digo, voy a hablar de alguien que por ahí no es tan reconocido dentro del expresionismo abstracto, es contemporáneo, y tampoco está, no es que al hablar de expresionismo abstracto van a hablar de este artista, ¿no? Pero justamente por eso me gustaba o al menos mencionarlo. Ahí está la escala, Es grande. sí, y la verdad es que a mí particularmente me fascinó. Ahí lo tenemos el muchacho. Tiene como unas referencias a la caligrafía china y demás, pero cuando, él es como que nunca lo admitió. Y ahí está. Sí. Incluso era bastante crítico del propio movimiento de,
En ese Bueno, momento como que el foco de las vanguardias se había trasladado de Europa a Estados Unidos y, y bueno. mira que bueno con la guía telefónica. Mm. Tiene mucho también sobre papel. También el papel de diario en esos momentos era muy bueno. Este, después otra ¿Y pregunta qué, que y qué es lo que... A veces también el arte es como medio, como que no es muy explicable, ¿no? Pero, eh, en el momento que estabas ahí en el MoMA, estabas paseando, tenías los Picassos, los no, Dalí, yo tengo un toda esta problema, gente. sí, con los museos tengo un problema porque estoy sin respiración todo el tiempo, o sea que estoy como si me estuviese por infartar cada vez que voy a un Bueno, museo. bueno, pero estás ahí capaz mirando, hoy otro Sí. Magritte, qué sé yo, y de golpe, ¿qué pasa que te detenés en esto, en esta obra, y te acordás de esto? ¿Qué tiene, qué te generó, así como dirían, estos tres trazos en pintura negra y el tipo se imagina, hizo así y se fue? O pintó un No, blanco blanco, y hizo un cuadro blanco y se fue. ¡Ay! ¿Qué es lo que te llega? creo que pasa un poco igual que con las obras de arquitectura. Hay obras, tanto obras de arte como obras de arquitectura, que uno ya las tiene tan incorporadas de libros, de imagen, de estudiarlas en la facultad, que uno va un poco preparado en cierta manera, aunque te terminas sorprendiendo igual, porque por Sí, ahí no es la sí. escala que te imaginabas, o no es de la textura que te imaginabas, o lo que sea, pero de alguna forma ya lo viste. Y me parece que el efecto sorpresa es eso, ¿no? Que hay el arte mucho para explicar, a veces no se puede, No, pero es un poco lo que te conmueve, lo que te sorprende, eh, a lo mejor también la forma en que estaba curada, eh, el espacio, el sí. protagonismo dentro del espacio. Por lo que te llevó a pensar esa imagen, ¿no? Capaz que hay una Sí, imagen que te de hace hecho, pensar algo. claro, así que bueno, esa me quedó como en la retina, en la mente, y ahora cuando buscaba las preguntas, obviamente dije Rothko, Pollock, y ahí me busqué en el celular. Viste que el celular te registra, vos ahora por Todo. suerte podés poner calle 11 y te aparece todas las fotos que tenés en calle 11. Bueno, puse moda y me apareció esa imagen y bueno, todo lo que había pensaba hablar de Pollock o de Rothko, dije, no, eh, Bien, no me acordaba el nombre tampoco, así que después bien. lo Lo repasé. buscaste. Y ahí, mira, ahí tenemos otro. Bueno, pasemos a la siguiente. Qué lindo Sí, esto. bueno, trasladémonos a otro museo, A ver. bueno, en Londres, la Tate, pero ahí hay algo que, un poco, más allá de la obra y de todo, ¿no? Que todos la conocemos, eh, me pongo a leer siempre un poco la historia de cómo fue el concurso, quiénes llegaron a la final del concurso, porque uno se acuerda de los ganadores, de la Sí, obra sí. y demás, entonces empezás un poco, digo, bueno, ¿qué fue? ¿Por qué eligieron? ¿Por qué ganaron? Y ahí me fue llevando obviamente al edificio original, que es La usina. la antigua, claro, usina o estación hidroeléctrica o sí, hidroeléctrica. Y es un edificio Art Deco. Entonces había una pregunta que era un edificio Art Deco y dije, bueno, voy a hacer dos en una. Bien. Para hacer, bueno, no aburrir tampoco, ¿no? Y me pareció, justamente buscando el motivo de por qué habían ganado y demás, uno no puede dejar de hablar, de mencionar del edificio, ¿no? Existente. Sí. Eh, que lo hizo Gilles Scott, y bueno, tampoco podés dejar de hablar después de la ampliación de Herzog y de Meuron, pero también de la perspectiva del espacio urbano, de la reivindicación de toda la planificación urbana y del vínculo con la Catedral de San Pablo, ¿no? El puente de Foster. Entonces, la verdad es que ya no sabés, ¿viste? De todo lo que hay para mencionar detrás de la obra.
Y bueno, por ahí todo lo que pueda llegar a decir de la obra, cualquiera googlea y lo tiene, pero cuando veo los finalistas, veo que también había llegado Renzo Piano, al, digamos, había sido preseleccionado. Y a mí cuando estuve ahí, me llamó la atención el edificio de enfrente, creo que se llama Torres Banzai, algo así, porque bueno, antiguamente era una zona... Las de Rogers. perdón, sí. No. Fíjate... Torre Banzai. a ver, ponelo, a ver si es la que... Espera que la busco. Banzai. Claro, del otro lado de Banks, porque Banks está enfrente. ¿Cuál es? ¿Tenés Bueno, esta? No. A ver, o sí, capaz que no es muy bien. Me llamó la atención cuando subo a la terraza de la Tate, Sí. de la ampliación del Switch Homes, que había un cartel y no se condecía con digamos, con la grandeza del edificio, porque eran unos carteles puestos como pegados en los ascensores, ¿viste? De un edificio que ponen los vecinos, por favor no molesta el quinto B. Sí. Una cosa que me llamó la atención y que decía que por favor no se mirara a los vecinos. Ah, sí, este edificio, este del frente, este. Ese, sí. Que es de Rogers. De Roger, me confundí por los Está bien. sí. Es genial, este edificio es hermoso el enfrente. Es hermoso. Después me fui ahí, estuve un montón de fotos, le saqué. Y claro, es uno de los departamentos más caros de Londres, esos. ¿Viste la decoración que tienen adentro? Tremendo. Yo no hacía caso a los carteles. Yo miraba todos los departamentos porque... Agarré el tele y le empecé a sacar con el teléfono, porque claro, es llamativo, realmente es bellísimo ese edificio, pero Sí. claro, ha generado un conflicto enorme con la situación de invasión pensá que, no sé, es el museo de arte moderno más visitado del mundo. Sí. La cantidad de público que sube a esa terraza diariamente. A sacar fotos. Bueno, claro, tal cual. Bueno, volviendo al proyecto de Herzog y de Meuron, a mí la verdad es que estuve todo el día y tuve la suerte de enganchar en el 2018 una exposición de Picasso que se llama Picasso 1932. Entonces voy a hacer 3 en una, porque ahí voy a meter cubismo. Picasso 1932. Sí, se llama Picasso Fama 1932. Lo anoté porque hice algo, se llama Amor, Fama y Tragedia. Bien. Ahí está. Claro, Bueno, Picasso... ese en realidad, día ahí está. fue alucinante, o sea, fue inolvidable para mí porque, bueno, no me alcanzaban las horas que estaba abierto para... O sea, creo que fui la primera en entrar y la última, más que en salir, en sacarme. Porque además de estar fascinada con el edificio, particularmente, bueno, con la obra, ¿no? Y con esas escaleras de hormigón, bueno, le saqué también muchísimas fotos. Todas las fotos que saqué están vacías, parece que estuviese yo sola en el museo, pero para lograr esas fotos tenía que esperar el momento exacto de que no pase nadie por la escalera, y estaba lleno de gente, era un mundo, pero si vos ves las fotos, es como que estuviese yo sola, vacío el espacio. Y bueno, justo la pegué que enganché esta exposición, y que en realidad es la única vez que se reunió toda la obra de Pablo Picasso que él realizó en el año 1932, que fue el año de mayor producción. Entonces se juntaron desde dibujos, bocetos, obras muy emblemáticas, como Mujer frente al espejo, que
o sea, las habían trasladado del MoMA, desde el Museo Picasso, de París, de todos los lugares del mundo, juntaron obras en el año 1932 y se llegó a hacer la colección completa, que ocupaba varias salas. Y yo le saqué fotos a todas las salas, y también tenía que esperar que se vayan retirando todos. Entonces es como que yo recorría, volvía para atrás, recorría, volvía para atrás, hasta que, bueno, fui la última en salir. Y bueno, la verdad es que la cantidad de obras, ahí lo debe decir, la cantidad de obras que componían la muestra, era imposible imaginarte que en un año haya tenido semejante producción artística, ¿no? Porque qué lindo esto. Tremenda la cantidad de obras, de esculturas, ya te digo, dibujos, bueno, fascinante y bueno, lo que se ve es realmente el trabajo tremendo yo decía, este hombre no durmió en un año, porque no puede ser la cantidad de obras que produjo. Y bueno, muchos pensamientos, reflexiones personales. Bueno, una muestra hermosa en un edificio que me cautivó, desde lo material, desde la entrada de luz, los recorridos, las vistas. Bueno, con respecto al primer edificio, a la intervención, que fue la primera, creo que fue el año 94-95, que se llamó concurso. Sí. Bueno, son 3 franjas, ¿no? Y esa de la chimenea, que corresponde a la primera franja, donde era la sala de calderas, creo. Sí, sí. Es un dato pavo, pero creo que lo que como hilo conductor de todo es el respeto hacia lo preexistente. Y la chimenea tiene 99 metros y no sobrepasa la cúpula de la Catedral de San Paul, claro. Entonces, bueno, todos creo que se fue siguiendo el respeto a lo preexistente y bueno, como broche de oro el tema, ¿no?, de las perspectivas y todo el realce de una zona que estaba... Sí, como del otro lado. Hacía 20 años que estaba cerrado el edificio, de 1980 que el edificio estaba abandonado completamente. ¿Y te acordás cuando en la turbina, tipo en el espacio central, ¿qué había cuando te tocó estar ahí? ¿Qué había acá? No, ese espacio estaba ¿Estaba vacío? vacío. Sí, porque yo había visto la muestra no la había visto personalmente, me había quedado impactada por fotos de este artista, ¿cómo es? Olafeur. El cambio climático. Sí, Olafeur. Ay, sí. Entonces dije, bueno, voy a ver qué hay, porque ya me venía y no. No. A mí me había tocado una cuestión sonora. Había ruidos. Ruidos y una pantalla que cambiaba según el ruido con colores. Ah, mira. Y te podías como acostar. Pero ahí tienes una foto original del lugar, lo que era antes. Sí, sí, tremendo. Y vos sabés que todo esto surge porque unos años antes el Tate, que había querido donar no donar, me imagino que donar no, pero le ofreció su colección a la reina. No, a la galería, a la National Gallery. Ah. Y no había lugar para recibirla. Entonces todo eso surge como disparador para buscar un espacio donde exponer la colección. Ah, mi voz. Y me puse a leer más atrás y hay una obra de Stirling en Liverpool que es una intervención, no es la obra completa, creo que es una remodelación, fíjate, del Tate en Liverpool, que fue es parte de este proyecto para alojar obra. Sí, porque en realidad son varias Tate que hay. Claro, porque así fue creciendo, pero obviamente que la inversión enorme, pero originalmente... Esta debe ser. Sí.
Mm. Las columnas son de él, seguramente. Sí, Qué lindo, no lo conocía. sí, de Stirling. Bien. Un posmoderno bueno. Sí, sí, tal cual. Ahí está. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, tengo un edificio en México también. Ah, no, pará, sigamos en Londres, ya que estás en Dale. una estación de tren. De, sí, de Foster, la Canary Wharf. Canary. ¿Estuviste ahí? Sí, me fui, queda exclusivamente cámara en mano. Ahí está el escarabajo. Qué lindo. Sí, la vista más linda la tengo yo desde las vías, que me metí en un lugar insólito, llovía torrencialmente y, y bueno, la verdad es que por la escala que tiene el edificio, en ningún momento te sentís que estás en una escala tan enorme. Es la línea de metro más transitada de Londres. No sé cómo se pronuncia, Jubilee. No sé, Sí, es con el jubileo. sí. Y, y bueno, la verdad que el edificio me Ahí llamó la está. atención. Sí, es como una pileta de 25 o 24 metros de profundidad, algo así, por 270 metros de longitud, más o menos. Sí. Y tiene toda entrada de luz natural y como un dato que me llamó la atención que las columnas son una única hilera de columnas y están hormigonadas in situ. Dios. Sí. Y los arcos son arcos de vidrio, este, que bueno, que es lo que le da, me parece, a nivel fachada la... Claro, eh, estos dos pilares. Pum, pum. sí. Y ahí tiene una columna central, bueno, porque eso es lo que se ve, la columna del medio, creo. Debe haber alguna foto. Este, claro, ahí. Y bueno, este, un edificio que tiene, no sé, como 30.000 metros cuadrados, ya no, sí, 33.000 metros, no, Ahí está. no quiero decir boludeces, pero más allá de, bueno, la escala es enorme, pero igualmente desde el espacio urbano no se vive de esa forma. ¿No? Mm. Bueno, esa es la zona que actualmente es por ahí la zona más eh, de Comercial o crecimiento ejecutiva. económico, claro, en este momento, o sea, hace un poco pasó con esta historia, yo digo, ¿por qué se llama Canary? Me pongo a un poco indagar y siempre hago lo mismo, ¿no? Y viene por el comercio con las Islas Canarias. El nombre, porque esto es un poco como fuera Puerto Madero para nosotros, que estuvo muerto durante, no sé, acá pasó un poco lo mismo, era una zona portuaria que era el puerto de mayor comercio en el mundo en un momento, y, y era por el comercio con las Islas Canarias. Ese lugar se llamaba Esta. Isla de Perros, porque viste que en Canarias se conoce también por el tema de los perros. Y bueno, no se encontraban inversores para reactivar, porque después de los últimos años, obviamente, toda la actividad portuaria quedó en decadencia y era una zona bastante, eh, bueno, venida abajo, por decirlo, y hasta que tuvo grandes inversiones y ahora se transformó en la zona más prestigiosa por ahí de Londres. Ahí está, mirá, Y las dos entradas de los subtes ahí en el Jubilee Place. Ahí está. sí, y tiene todo ese pulmón verde, que no sé si es natural. Y ahí está el paseo este.
No estuve acá. Tiene, la verdad, Lo perdí. muy buena, muy impactante. Vale la pena ir Bien. a hacerse el tiempo, digamos. Bueno, esto me hace acordar un poco, no por la obra en sí, pero qué sé yo, por mi experiencia. Son obras que por ahí no las bajan, no es que pensás en ir a verlas y en el viaje surge, qué sé yo. Y Sí. otra pregunta que tenía era un edificio en Chicago. Bien. Y bueno, viste, lo mismo pasa, uno piensa en Mies inevitablemente, y es esto que vos un poco pensás al principio. Si vas a Chicago, te imaginas que obviamente vas a ir a ver obras de Mies, ni hablar. Y bueno, fuimos al instituto, bueno, A mi Haití. sí. Y bueno, obviamente, fascinante que te voy a contar de eso, pero enfrente está el edificio de Culhas, el McCormick. Y la verdad es que, si bien lo teníamos en la lista, eh, creo que son esas obras que tener la posibilidad de entrar, de vivir el espacio interior y habitado, lleno de estudiantes, de alumnos, esa vida de facultad o de estudiantes, ves como el edificio en pleno uso, ¿no? Me parece que ahí es donde verdaderamente uno, como cuando ves una estación funcionando, un aeropuerto funcionando, y la verdad es que me parece que es una obra que te impacta hasta el mínimo detalle, porque tiene una escala bastante chica dentro de todo lo que es el campus, ¿no? Y optimizado, creo, hasta el mínimo detalle. Y mucho aire de eso, de estudio y sobre todo de respeto, pese a que la obra, no sé, es Esta, ¿no? bastante... ¿eh? ¿Esta? Sí, bastante fuerte a nivel imagen, claro. Esa, sí, el tubo este. Las vías pasan por encima del edificio, el metro, y por un tema de sonoro, teóricamente, lo Ahí está. envuelve en ese tubo, que es como se lo conoce así en la jerga de los estudiantes, ¿no? Es genial esto, Y ¿no? Como él solo pues, ¿no? Como que esta cosa, bueno, piso de edificio, ¿no? Parece como no, que lo está aplastando literalmente, ¿no? tal cual, pero estás adentro y ves el revestimiento de ese tipo chapa, aluminio, bueno, como es que se ve mirando como se hace de cielo raso, por decirlo. Sí. Y tenés ahí los alumnos jugando al ping-pong, porque tenés de todas situaciones, no es que solamente se vive un ámbito de estudio, tenés ese ámbito de estudiante, que no es lo mismo que ámbito de estudio. No, 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 ahí Donde está, mira. tenés espacios recreativos, espacios de informática, hasta la baranda diseñada al mínimo detalle, y todo como en sintonía, ¿no? El diseño gráfico que tiene, todo lo que es la imagen, los ploteos, bueno, todo a mí me fascinó. La iluminación, los colores, tenés, qué sé yo, tiendas. Ahí está, ¿ves? Eso es parte del El ping-pong. revestimiento del tubo. Muy bueno. Del baño. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y el estudio que hizo previo me pareció re interesante, ¿no? Que estudió todos los diagonales, que le llamó los caminos del deseo o algo así, que en definitiva es el camino que hacían los estudiantes al cruzar del instituto de enfrente, ¿no? De Mies, Sí. cruzando el campo, porque ahí había un edificio preexistente de Mies. Y esas diagonales fueron un poco esos caminos del deseo, son los que marcaron las directrices del proyecto. Bien. Mira, mirá, no, porque a su vez lo que tiene, bueno, además que ves este achatamiento, hasta incluso lo respeta como en el espesor, ¿no? Como en el espesor de la línea, y te das cuenta como, que acá parece como que chorrea, ¿no? Material. Sí. Y esa era una zona que realmente el ruido que provoca el paso del metro ahí es insoportable. Muy bueno, Pero bueno, logró algo que para mí, bueno, este, buenísimo. súper logrado y se transformó en una zona que estaba un poco retomando el plan
urbanístico, ¿no? De Mies, y después se hicieron casas dormitorios y demás. Muy ¿Y bueno. Culjas en vos, qué significa? ¿Qué es? Me retrotrae al último trabajo de arquitectura con la que terminé la carrera. ¿Qué has hecho? ¿Qué te tocó hacer? Me tocó una estación creo que se llamaba teletransferencia o algo así. Y, Bien. y bueno, la verdad es que era un ojo, como si fuese un ojo la planta, que yo en ese momento recién empezaba a dibujar AutoCAD. Y tenía que ir a corregir con Penedo. ¿Dónde estudiaste? ¿En Buenos Aires o en La Plata? No, en La Plata. Ah, Pero bueno, ¿estaban allá? tiene cátedra, sí. Y Ah, me había pasado su cátedra y tenía que ir a corregir. Y yo la verdad es que no manejaba el AutoCAD bien, recién empezaba. Y empecé a probar, me acuerdo, y me salió como unos arcos y, y era un ojo la planta. Y cuando la vio, qué bueno, ¿viste esas cosas que vos decís? Y ahí me fue llevando, obviamente, las correcciones y demás, y un par de ejemplos de obras que eran de Culjas. bien. ¿Y hoy en día lo consumís? ¿Lo lees? ¿Lo buscas? Sí, viste, por internet más que nada. Bien. La verdad es que esto de las redes, no de las redes, de la virtualidad te acerca, por suerte. ¿Consumís? ¿Comprás revistas? ¿O ya no? Sigo comprando ¿Pero revistas. que tenés suscripción o las Tengo, elegís cuando te gustan? tenía suscripción de Suma hasta hace, no sé, hasta fin del año pasado. ¿Y qué pasó? Nada, que la ¿Te cancelé. aburriste? Pero, y por esta cosa, ¿no? De que uno tiene acceso, pero sí, no hay como el papel. Bien. Y creo que acá en el estudio yo sigo teniendo, creo que ya no tenía más espacio para poner las revistas, libros. Recuerdo cuando estudiaba que yo realmente tenía una situación económica que si me compraba una revista o un libro tenía que cancelar otra cosa. O sea, Bien. implicaba realmente Un gasto. era una decisión importantísima elegir comprarte un libro. A mí me gustaba Mario Bota bastante en esa época, o sea, estoy hablando del año Sí, y 95, además también hay que aclarar que los libros de arquitectura o tanto de arte son mucho más caros que los libros de literatura, ¿no? Son libros totalmente. caros. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, bueno, viste, dentro de la facultad estaba el kiosquito de revistas, Nelly, que te daba la posibilidad de pagar en 2 o 3 veces, Ah, mirá vos. y era toda una decisión comprar un libro, pero nunca dejé de comprar libros de arquitectura, es más, los forraba con nylon cristal, viste, típico porque como si fuera un tesoro, y lo sigo Sí, teniendo, bien. de Richard Meyer, que en esa época eran como los referentes, ¿no? De Meyer tenías el negro, El el rojo blanco y y el el negro, blanco. los dos, sí, Y sí, después estaba el rojo, ¿no? Había un tercero sí, rojo. sí, tengo el blanco y el negro, sí. Bien. La verdad es que sí, siempre los libros eran como una especie de, bueno, la herramienta donde uno recurría Y para cuando fuiste prepararse. al MoMA, a la Tate, a todas estas librerías, que me imagino que vas al bookshop, Sí, ¿qué te engancha más? ¿Los libros de arte o la arquitectura? ¿Qué buscabas más? no, la arquitectura. Ah, sí, estando en Pero Tate. bueno, los dos, qué sé yo, Bien. ¿viste? Igual los de arte Sí, siempre son como más llamativos, son más grandes. sí, totalmente. Y fotografía. Generalmente compro de Sí. fotografía. Ah, Sí, ¿comprás? sí. ¿Y la valija? ¿No te preocupa? Siempre tengo amigas que no, viste, que no compran. Y de Y le alguna manera, metés los libros a ellos. sí, de alguna manera los distribuís. Sí, sí. Bien. Bueno, yo siempre cuento lo mismo que en el 2000, 2001, la primera vez que voy a Barcelona, en, en la vista, en el edificio de Gaudí, en la pradera, había una biblioteca, había una librería X. Entonces eran las 3 de la tarde y me compro el croquis doble de Culjas.
Y me lo dieron en una bolsita, estaba re feliz con la bolsita, todo. ¿El que Y tiene el claro, huevo en la tapa? No. no, el que tiene la cara él, la que tiene la cara, Ah, sí, la sí, doble, el book. sí, Y claro, me lo puse en la mochila y estuve sufriendo durante 12 horas con el croquis. sí, Y tremendo. después fui comprando tantos que, claro, después en la vuelta la chica de Iberia se hizo un festín conmigo. Y sí. Pero bueno, No sé cómo, no tengo idea del tiempo, porque tampoco quiero volar, ¿no? vamos a Por ahí vamos a la próxima. querés, cambiamos por ahí al cine, para no Dale, hacer tanta lectura, qué sé yo. el asunto, Igual ya estamos en la hora, así que hagamos las últimas dos. bueno, vale, vamos a hablar un poco de... También fue una especie de coincidencia porque tenías un par de preguntas que eran Oscar, un ganador de Oscar o ganadora de Oscar, un director de cine y alguna película para llorar. Entonces hago Sí, tres en uno y bien, a listo. ver. Yo hubo una época que estudié Derecho ¿Qué pasó? eh, y tuve un primer hijo y seguí estudiando Derecho y el segundo ya no me dio más la vida porque estaba... Ah, pero hace poco. sí, hace poco. Y en ese momento tenía que... Pero, espera, vos estudiaste arquitectura, te egresaste, fuiste arquitecta y después quisiste estudiar no, yo derecho. estaba en pleno edificio construyendo hace poco. ¿Y por qué derecho? Me encanta, me gusta mucho la filosofía del derecho. Mira vos. Y bueno, entonces, y hay una materia que tenía que analizar una película. Eh, bueno, la verdad es que hasta ¿Y que... cuánto tiempo estudiaste de derecho? ¿Hasta dónde No, no, llegaste? menos de 2 años, menos de 2 años. Ok. Pero las cursé, bueno. Y la verdad es que me fascinaron casi todas las materias, fueron pocas también, pero bueno, esto me marcó bastante, porque me gusta, cuando algo te gusta mucho, te marca. Sí, sí. Y bueno, terminé elegí la película El Lector, The Reader, que está, en realidad la traducción en Netflix es Historias de una Pasión, malísima la traducción, no sé por qué se llama así, pero bueno, ahí empecé como todo, viste, es la punta del ovillo, empecé a... Der Borseler es la traducción literal porque es en alemán, que es el lector en voz alta, significa. ¿Sabes cómo? Decime Y de vuelta el nombre de la película. la vas a encontrar como Historias de una Pasión o El Lector. Es Bien, con queda. Kate Winslet, que ella ganó el Oscar con esa película. Ah, sí. Y resulta que el director es Stephen Daldry. Eh, y está basada en un libro que escribió Bernard Schlink, que a su vez es juez, además de escritor, es juez en Berlín. Y bueno, ahí empecé a leerlo y la verdad que me copé bastante con la lectura del escritor, ¿no? De Bernard Mm. Schlink. Y hay una película que a mí viste que hay películas que te matan, no son los puentes de Madison, por decir, pero bueno, la película Las Horas es del mismo director. Y también esa, esa película. Sí, es muy buena. Véanla si pueden. Yo la he visto hace un par de años. Sí, Terrible. en realidad, Ella en realidad, no me acuerdo, ella lee a alguien, lee a él, ¿no? O al hijo de él. claro, por eso es, para mí la traducción, el lector en voz alta, porque no es lo mismo que el lector, Esta. y porque él, en realidad, él le lee a ella. Ah, al revés. Supongo que todo el mundo la vio, pero bueno, toca tantas aristas, bueno, del deber ser, ¿no? Sobre todo, de hasta qué punto uno, cuando juzgás y después cuando conoces la historia, decís, bueno, te pones un poco, y terminás justificando lo injustificable muchas veces. Y bueno, me gusta que este director como que va profundo, ¿no? No, como que de lo que uno cree que trata la película no es de lo que trata, básicamente. Lo mismo pasa con los libros. Y Sí. con Las Horas lo mismo. Es una película que por ahí uno podría decir que habla de la muerte, del suicidio, de la homosexualidad, de la tristeza, de la depresión. Y en realidad
te pones como decir, no, al tipo lo que le interesa es capaz otra cuestión, y me Ah, parece que es, sí. La de Virginia Woolf, no es como la vida de ella, ¿no? sí, por eso, ¿viste? Entonces a eso, voy, como que siempre aparece un escritor, aparece Ella era algo más Virginia Woolf. claro, que Esta ganó el película es Oscar, alucinante. Nicole Kidman. Bueno, ella ganó Sí. el Oscar con esa película, Nicole Kidman. Y Meryl Streep viene a ser como el personaje principal de la novela de Virginia Woolf, como era la señora, la señorita, ¿cómo se llamaba la Sí. novela? Dolphin, no, bueno, no me Ah, acuerdo. Dolman, Dolph, ¿no? Eh, ya te digo, porque bueno, lo debo haber anotado por algún lado. Y, No sabía que eran y del mismo director. sí, son del mismo director. Y un poco ahí dice, él lo escuché un día hablar de la película en una entrevista y dice, no, no, ¿viste? Porque el periodista le decía, sí, porque la muerte, porque el suicidio, porque esto, no, no, ¿viste? Como que él le decía, no entendiste nada. Y él lo que dice es, lo que verdaderamente quiere, o lo que él quiso, me parece de alguna forma profundizar, es que el verdadero por ahí, no sé si amor, pero como las decisiones, ¿no? De que cuando uno tiene que tomar los cambios necesarios que uno necesita hacer para darle la libertad al otro, ¿viste? Mm. Aunque eso signifique matarlo. Así que la verdad, me parece no sé si coincidencia, pero fueron dos películas que a mí me atravesaron Bien. fuerte. Y de las tres, ¿con cuál con de las tres actrices? ¿Con cuál si tenés una película en el cine para ir a ver de Meryl Streep, de Nick Kidman y de ella, no se me olvidó el Julianne nombre, ¿eh? Moore. Sí. Y las tres son a las 10 de la noche estás en el cine. ¿Con cuál cuál con cuál compras el ticket primero de las Y tres? Meryl, ¿Sí? pero Apostás a Meryl. sí, sí, así a ciegas y por impulso, sí. Pero Bien. sería injusta, puedo llegar a ser muy injusta, ¿eh? Porque viste que Nicole Kidman te sorprende. No, Aunque no, por eso te pregunté, de las tres, ¿tenés una película pronunciada por cada una de ellas? Más sí, eso por... es medio como cuando decís, bueno, voy a un poco a lo seguro y después terminás por ahí, le estás pifiando. Sí, Pero bueno, qué sé yo. Es, bien. Yo creo que iría por Julianne Moore. las tres. Sí, obvio, pero digo, si de las tres tengo que elegir, Sí, sí. creo que Julianne Moore, creo que es una vez sola creo que me defraudó. Con la última serie que hizo que no me gustó mucho. Una de Stephen King, no sé si la vieron. Ah, sí, creo que sí. Eh, Este, no Billy sé. Elliot también es de este señor. Sí, es de Billy Elliot, sí, es de él. Ahí lo tenemos. Sí. Stephen Daldry. Y hay otra más conocida que es tan fuerte y tan cerca. Sí, ahí está. Estoy mis dos fuertes son Wikipedia y MDB. Si tenés esas dos páginas abiertas, podés Claro, hablar con todo el mundo de cualquier cosa. genial. Así que, Hay bien, una cosa que yo me había notado que, nada, es para cerrar, que dale. porque dije, me daba cuenta que hablaba de artistas o de arquitectos, por lo general hombres. Y digo, bueno, no por nada en particular, pero cuando me pongo a leer sobre el surrealismo, porque esto me llevó a leer un poco, ¿viste? Como a recuperar la memoria en ciertas cosas, Los y hago ¿viste? trabajar, los hago estudiar a los invitados. No, no, y además es como que lo que te atrapaba antes, ¿viste? Te das cuenta cómo va uno, no sé, creciendo, llamémosle. Este, y hay no sé si Lee Miller, la ubicás, es una fotógrafa estadounidense que ella en realidad fue modelo, por ejemplo, de Vogue. ¿Cómo se llama? Lee con doble E, Miller con doble L. A verla, fotógrafo. Sí, acá está. En realidad fue, Qué linda. depende de dónde Una mujer. leas, pueden decir que fue asistente de Man Ray,
que fue amante de Man Ray, que fue pareja de Man Ray o que fue socia de Man Ray. Y probablemente haya sido Todo eso. socia o todo. Pero bueno, es la que se sacó la foto en la bañera de Hitler. Fíjate que ahí la tenés. ¿La bañera de Hitler? Sí, se sacó una foto en la bañera de Hitler. Wow. Fíjate que ahí, horas antes de esa foto, Hitler se había suicidado. Wow. Ahí está, sobre el lavatorio está la escultura, que es una escultura que dicen que... ¿Esta? Sí, que representa a Eva, era la esposa de Hitler, ¿no? Sí. Y atrás, fíjate que está el retrato de Hitler, ahí, sí. Y esos borcegos son de ella, porque ella estaba vestida de soldado, porque ella se transformó en fotógrafa, fotoperiodista y cubrió, bueno, la guerra. Fue musa de Picasso, le hizo como mínimo 6 obras, que están todos en el Museo de Picasso, en París. Era como una musa de él, pero amiga. ¿Y por qué hizo? ¿Qué significa la foto? O sea, ¿sabes qué es? Esa foto fue cuestionada porque ella estaba cubriendo la guerra y muchos dijeron que fue una especie de... No sé, depende de donde leas vas a encontrar como todo, ¿viste? Y desde ¿Es nazi o que no es nazi? Todo lo depende. Sí. No, más desde el lado de que fue una situación de que aprovechó por ahí, hasta otra que fue como una especie de decir, una performance de rebeldía, llamémosle, ¿no? Okay. Hay como un poco de todo. Pero la historia es impactante y a mí, yo la conocí a través me gusta cuando conoces a través de la obra, ¿no? Y ahí es una película que fue actriz también, esa foto, y es yo la conocí a través de la fotografía, que hay una foto que se llama, si la googleás, pone mastectomía Lee Miller, y hay una foto que está como los cubiertos, un plato, y hay un pedazo de carne que justamente es fuerte, pero en esa época, para mí, una adelantada, esa foto. Mastectomía es lo del cáncer de pecho, ¿no? No, el estudio de claro, eso es un poco con una fotografía todo lo que habla, ¿no? Todo lo que dice, y pensar en qué año la hizo y en qué época, en qué momento. Para mí, bueno, unos huevos enormes, la mina hablando así. Y hay que leer un poco todo en el contexto. Su vida estuvo asignada por la depresión, el alcoholismo, fue abusada de niña por su propio padre, dicen. Además de ser abusada, la contagiaron de una enfermedad venérea, por suerte se curó, tuvo un hijo, y el hijo fue el que recuperó su acervo cultural, material, y ahora la Fundación Miró, hace 2 años o 3 aproximadamente, le hizo una retrospectiva de su obra. Vale la pena conocerla. Bien. ¿De qué década es? ¿Es del 1890 al 50? Ella nació en 1907. Y murió en el 77. Bueno, nací yo. Sí, y la verdad es capaz que soy ella en reencarnación. Puede ser. No, estaba 21 de julio, yo nací el 29 de marzo, así que no, estaba viva. Te ibas a decir algo, te interrumpí. No, está bueno un poco escuchar al hijo, porque él habla como hijo, obviamente. Entonces, cuenta un poco que el recuerdo que él tiene de su madre es de... O sea, como que después de muerto pudo entender un poco la depresión, el alcoholismo, la ausencia. Porque el hijo nació el 15 de noviembre del 72 y ella murió el 21 de julio del 77, así que fueron 5 años de vida juntos. Sí, una historia triste, en cierta manera, pero bueno. Lo tuvo a los 60 años. No puede ser.
No puede ser, no puede ser. Debe haber un dato mal ahí. Sí, porque no puede tener 60 Sí, años. obvio. No. No, el hijo aparte, fíjate, se llama Anthony. Ah, no es Eh, Johnny Lee Miller. Ah, es otro entonces. Anthony. Anthony. Ah, Y el apellido es, bueno, Miller es ella. El apellido del hijo es ay, no sé si lo tengo anotado en algún lado. no importa. Pero bueno, ella se casó con P empieza, ahora no me acuerdo. Bien. Pero bueno, ahora sí hay varias notas últimos, porque como la Fundación Miró le hizo esta retrospectiva de su obra, es como que se explotó un poco, ¿no? Ahí está el hijo, Anthony Penrose. Ese Penrose, con P. Sí, exactamente. Bien. Qué fuerte también tener una madre así, ¿no? Lo que habrá sido para él también. ¿No? Y sí, pero bueno, también una mezcla, ¿no? Como todos los grandes personajes. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿y qué vas a hacer mañana? ¿Qué te toca hacer? Cuando mañana te despertás, ¿qué harás? Los chicos a la escuela y la obra. Bien. ¿Cómo te llevaste, ya que hablaste varios de tus hijos, ¿cómo te llevaste con el encierro y tus niños, hijos en tu casa todo el día? ¿Fuiste maestra? Sí, totalmente. ¿Cómo fue ese traspaso? Y de todo un poco, ¿no? Como ¿Qué todo el edades mundo. tienen? 10 el menor y 13 el mayor. O Uh, sea, en primaria, quinto grado, cuarto y quinto grado, y secundaria me agarró egreso de primaria y primer año de ay, secundaria. pobre, el de Sí, 13. la verdad que obviamente no hicieron viaje de egresado, un cambio importante. Bueno, creo que todas las mamás que por lo general, no sé, esto es un tema que a mí me hace ruido, ya que está, lo digo, porque yo tengo ese tema. Yo quisiera hacer una especie de encuesta y preguntar, porque con el tema de la pandemia, los chicos no fueron a la escuela, pese a que muchas actividades se reiniciaron, actividades laborales, los chicos no fueron al colegio. Eso implicó que de alguna u otra forma las familias se tengan que reorganizar. Entonces yo quisiera hacer una especie de encuesta y ver cuántos fueron los hombres que se quedaron en su casa resignando su trabajo y cuántas fueron las mujeres que se quedaron en su casa Y resignando su seguramente las trabajo. mujeres, por una cuestión... Bueno, un poco ahí retomo un poco el inicio de la charla, ¿no? Si O bien el que hay una... ganaba más, capaz, ¿no? Capaz que decidieron por sueldo. Sí, bueno, pero ahí está. Seguramente el que ganaba más, Es el hombre. estadísticamente, es el hombre, ¿no? Mm. Mm. Entonces, Incluso bueno, incluso por el mismo trabajo, ¿no? nada, es una especie, no es ni una crítica ni nada, es una pregunta para responderla, hacer una estadística y ahí, bueno, Y entre tus amigas, ¿no? O vos misma, mm, ¿sentís que al golpe, bueno, hay que pagarle al arquitecto Juan y hay que pagarle a la arquitecta Ana Paula? ¿Vos sentís que a Juan le pagan 10 y a vos te pagan 8? no, pero depende, por O entre ejemplo, tus amigas, ¿sabés que capaz si tuviese en el cargo un hombre le pagarían más al no, hombre? si nosotros estamos hablando, digamos, en el grueso, no, pero Ok. cuando vas a lo jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, digo así al azar, ¿no? Gerentes. Está bien, hay presidentas de nación, estamos de acuerdo, pero bueno, gerentes, eh, directivos de clubes, de instituciones, de hospitales. Ahí crees que ahí todavía falta mucho. Yo creo que los cargos jerárquicos, titulares y profesores, creo que los cargos jerárquicos, si bien hay ahora toda una ola, y qué sé yo, y en el ámbito político también y demás, pero bueno, estamos, me parece, transitando toda una evolución que, que vamos encaminados, pero sí, todavía hay cosas para ajustar y para rever. Y después, por último,
pensé que ibas a hacer una encuesta, otro tipo de encuesta, que te la voy a hacer yo ahora, que también lo estuve escuchando de padres, de padres preocupados por la salud mental de sus hijos, ¿no? De esta Ah, cuestión de depresión, o esta cuestión de, bueno, de que tienen miedo, se encerraron aún más. ¿Tus hijos cómo la pasaron? ¿Tuvieron momentos difíciles con esta cuestión de no ver a sus amigos, de no jugar a la mira, pelota? sí, yo creo que todos sufrimos momentos difíciles, los chicos y los grandes. Creo que también pudo haber digamos, afectado más o menos las posibilidades de salir al espacio exterior, ¿no? De decir, hacer alguna actividad física, eh, salir, no sé, tener un espacio verde, tener hermanos, porque si son seguidos, poder jugar entre sí, pero sin duda que ha afectado. Sí, sí, sí. ¿Tenés Y algún también caso o tus hijos tuviste una preocupación extra? Bueno, tengo que ir a un psicólogo o no pasó nada de eso. no, lo que sí tuve que poner para mí, según mi criterio, ¿no? De decir, bajen las tablets, las notebooks, porque estábamos almorzando con todas las notebooks levantadas ahí mientras comían, escuchando el Zoom, el otro tratando de escuchar el otro Zoom con De sus auriculares, clases. y que tenés la posibilidad de tener planta alta, planta baja o encerrarte en una habitación, pero me parecía que estábamos, ya era una locura, y esa necesidad de cumplir, de cumplir, de cumplir, y no tener, viste, como la superposición de horarios, la superposición de tiempos. Después, bueno, cosas que se han ido, entiendo que en las instituciones, ahí hay una mezcla de un poco de todo, donde se pierde el sentido común, porque claro, una institución educativa que cobre una cuota tiene que justificar cobrar esa, o sea, ¿por qué te cobra esa cuota? Entonces la forma de justificarlo es dando, entre comillas, servicio, es decir, dictando clases, sin evaluar la calidad y sin evaluar el costo que implica para el docente y para el alumno, ¿sí? Y cuál es el sentido de ese. Por otro lado, la exigencia porque nunca puedes dejar contentos a todo el mundo, la exigencia de ciertos padres que dicen, no, si yo pago por inglés, quiero inglés, si yo pago por plástica, quiero plástica, y hay otros padres que dicen, aflojen porque los chicos revientan. Entonces, es difícil dejar conformes a todo el mundo, y entonces ahí me parece que hubo una cierta, no sé, recurso del caso por caso, de la singularidad, de la individualidad, y de decir, bueno, yo a mis hijos me parece que acá hay un límite, entonces almorcemos tranquilos, cerremos las tablets, vayan a jugar. Creo que era un poco decir, bueno, a la tarde olvídense de los Zoom y vayan a jugar al fútbol, a correr, a saltar, pasear el perro, no sé, lo que sea. Bien. ¿Y te Pero bueno, redescubriste como maestra o no? sí, sí, a full. Sí, sí. Cálculos ¿Aprendiste, combinados, fracciones. aprendiste todas las tablas de vuelta de memoria, todo? No, eso nunca me las olvidé. Así Bien. que, Y más no, porque sí, de golpe fueron uno todos maestros o maestras. totalmente. Sí, aparte imprimir, mandar el mail, bajar la tarea, escanear. Bueno, Sentarlos. Che, hacer la materia, hacer acompañar, y eso creo que es independientemente de la edad. Sí. Porque, bueno, digo, hay chicos que necesitan más que otros, pero también tengo alumnos de facultad que también me doy cuenta que me han dicho, no, no puedo porque, bueno, es entendible. Esto que Cuestiones estamos, emocionales también, no fue fácil. totalmente, que hay veces que, por supuesto que tiene que ver muchas veces con un niño no tiene recursos que por ahí un adulto tenemos, pero hay adultos que nos afectan igual. Sí. Entonces creo que hay una cuestión de comprensión, ¿no? Y de, De yo siempre digo, empatía. de empatía y del caso por caso. No se puede generalizar. No. Igualmente siempre digo lo mismo, uno recién es consciente de los efectos que te produce lo que estás viviendo mucho tiempo después. Entonces por ahí todavía es pronto decir, no me afectó. No, 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 esto va a ser para largo. Esto va a ser para largo. Fueron un año y medio de... Bueno, sobre todo los niños. Entonces, por eso Sí, me decía pobre, porque yo me imaginaba mi séptimo grado y mi primer año, que justamente primer año es, bueno, es como que pasás de ser el rey del colegio a ser el boludo del colegio, ¿no? Porque, viste, es como... sí, pasás así... sí, sí, sí. Entonces, es un cambio muy fuerte el de séptimo a primer año.
muy. De tener profesores, Ni te digo los de casos tener de 2 maestros a 5 profesores, ya no es maestro, es profesor. Hay muchos cambios. Ni te digo los chicos que tuvieron cambio de colegio, que también se da muchas veces en ese momento donde terminás la primaria y Claro, como comenzás. yo. Bueno, todo ese proceso se tuvo que hacer virtual. Y es una locura. Mm. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, Pasamos la hora y media. Así que nos veremos pronto, por ahí, en cualquier momento. esperemos vernos, cruzamos ahora, no sé, por la Bienal, sí, Que nos inviten a La Plata. Nos manden pasaje para ir a Mar del Plata. sí. Bueno, gracias a todos los que acompañaron. Dale. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos Gracias pronto. a vos. Chau, Hasta chau. pronto. Gracias. Chao. Chau.